Muy bien, hola a todos, bienvenidos al canal. Yo soy Santiago Costa, médico de la Universidad del Rosario, y el día de hoy vamos a hablar de la nueva guía de Epoch de Gold 2022. Puntualmente hablaremos de todo lo que ustedes ven en este momento y nos enfocaremos en el Epoch estable. De eso nos vamos a encargar en este video. Vamos a ser muy detallados, ya que hace rato no hacíamos como una charla de Epoch en el canal, entonces va a ser una charla que va a ser muy buena para aquellos que están apenas leyendo el tema, como introductorio al tema. Haremos también otras tres videos, uno de ellos donde nos enfocaremos en la exacerbación del EPOC, cómo se maneja, cómo se diagnostica de acuerdo a esta guía. Un segundo video en donde enfatizaremos los puntos nuevos, realmente lo que ha cambiado de esta guía versus las guías anteriores. Entonces ustedes ya han leído esto y simplemente quieren llevarse como que es lo nuevo, pues esperen ese video en vez de ver este. Y si ustedes quieren ya solo saber como un ultra resumen, como los mensajes importantes, también tendremos precisamente un ultra resumen de esta guía en donde daremos los puntos que le va a llevarse en 15 minutos o menos. ¿Listo? Por ahora comencemos y vamos a responder la primera pregunta que nos suelen hacer los estudiantes, que es ¿qué guía leemos? Porque ustedes deben saber, hay dos guías. Hay una guía que es completa, que tiene más o menos unas 180 páginas, y una guía que tiene más o menos unas 50 páginas, que se llama la guía Pocket o de bolsillo. Y mi recomendación es siempre la misma. Si ustedes son estudiantes internos, rurales, médicos generales, lo que sea, esta guía es más que suficiente. Les va a dar los mensajes importantes, diagnóstico, tratamiento, todo lo que ustedes tienen que saber sin perder tiempo. Esta guía se enfoca más en la evidencia detrás de las recomendaciones. Si ustedes leen esto, no se están perdiendo nada importante. Lo que se están perdiendo es de lo que llevó a decir las recomendaciones importantes. Si ustedes son neumólogos, internistas, les gusta leer ese tipo de cosas, pues eso es para ustedes. De resto, la Pocket le sirve a la gran mayoría de personas. Muy bien, entonces comenzamos a hablar ahora de las generalidades. Comencemos con la definición. Y si ustedes leen la guía, les da una definición que es básicamente esta: enfermedad común, prevenible, progresiva, tratable, caracterizada por síntomas respiratorios y limitación persistente del flujo aéreo, que se debe a anormalidades pulmonares usualmente causadas por exposición crónica a partículas o gases nocivos. Y uno lee esto y uno siente que quedó con mucho y a la vez con nada, porque por dar tantas cosas, por enfocarse, por decir tantas características de la enfermedad, uno no sabe cuál es como la característica cardinal que hace de esta enfermedad, pues, EPOC. Entonces, la característica cardinal, lo quiero dejar sumamente claro, es la que está subrayada: la limitación persistente del flujo aéreo. Eso es la característica fundamental. Pero aquí hay que aclarar una cosa, y es que yo tengo aquí mis pulmones, ¿cierto? Mis pulmones a ti están ventilados por los bronquios, que luego se ramifican, etcétera. Por aquí pasa exactamente lo mismo, ¿cierto? Esa limitación del flujo aéreo puede verse de dos formas. Uno, que se limita la entrada del aire, o sea, el aire le cuesta entrar, o dos, que el aire que está aquí adentro le cuesta salir. Son dos grupos de enfermedades que ambas tienen limitación del flujo aéreo. Sin embargo, y eso me gustaría que la guía fuera explícita en decirlo, lo cual no lo es que el EPOC es un problema en la salida del aire. El aire puede entrar sin ningún problema, él entra, pero no puede salir. Eso es lo que hace a el EPOC una enfermedad obstructiva. ¿Listo? Las enfermedades obstructivas se caracterizan porque permiten la entrada del aire, no la salida. Y las enfermedades que son el opuesto, a la cual EPOC no pertenece, son las enfermedades restrictivas, que dificultan la entrada del aire, más no la salida. ¿Listo? Además, como punto fundamental a resaltar, esa obstrucción del aire, esa dificultad para salir, es una obstrucción persistente. Y eso lo veremos más adelante. Tiene que ver en cuenta, eso tiene mucho que ver con los criterios diagnósticos, porque yo puedo tener patologías obstructivas. Por ejemplo, el asma es una patología obstructiva, se comporta muy parecido al EPOC en cuanto a que se dificulta la salida del aire, pero esa dificultad no es persistente. Esa dificultad, primero que todo, es intermitente. Al paciente a veces está con una mecánica de respiración normal y en ocasiones le da mal, mientras que el paciente con EPOC siempre tiene una limitación del flujo aéreo. Y no solo eso, sino que yo le puedo poner broncodilatadores al paciente para intentar abrir la vía aérea y que salga, y aún así el paciente no va a mejorar esa obstrucción. Es una obstrucción persistente. ¿Listo? Eso viene siendo clave. De resto, quiero como enfatizar algunas cosas de la definición, como para que se lleven los mensajes clave. Común. ¿Por qué común? O como qué característica tienen que llevarse que es común. Es la tercera causa de muerte a nivel mundial. Entonces, no solo es frecuente, sino que es sumamente letal. Un dato, por ejemplo, curioso que mucha gente no sabe es que si ustedes qué preferirían tener si les tocara un síndrome coronario agudo, un infarto del corazón o una exacerbación de POC,
siempre yo preferiría un síndrome coronario agudo a una exacerbación de POC. La exacerbación de POC tiene creo que 4 a 5 veces peor mortalidad que el síndrome coronario agudo. Entonces esto es sumamente importante. Las enfermedades pulmonares tienden a ser mucho más letales. De pronto no tan frecuentes como las cardiovasculares, pero sí más letales. Entonces es común, es prevenible. ¿Por qué es prevenible? Porque como vamos a ver más adelante, esta dinámica de la obstrucción se da por la exposición a unos agentes, a una serie de partículas o agentes como por ejemplo el cigarrillo. Y lo que termina pasando es que voy a hacer como un paréntesis de la definición porque creo que no tengo otro momento para explicar esto. Es que esos agentes van a estimular una serie de cambios a nivel celular. Por ejemplo, los macrófagos en las células de los bronquios, etcétera, que van a generar dos cambios fundamentales. Uno a nivel de los bronquios, como estábamos viendo ahorita. Entonces, uno a nivel de los bronquios, que estos bronquios se van ramificando, y otro a nivel de los alvéolos. Entonces, a nivel de los alvéolos, lo que va a suceder es que se van literalmente a romper. Yo tengo todos estos alvéolos aquí, los alvéolos están encargados de que llegue el aire y lo manden a la sangre y van a comenzar a romperse, van a hacer que esto pase de verse así a verse algo más así. Como superalvéolos, por decirlo así. Y el problema de eso, aunque suene bien tener superalvéolos, es que se pierde área de superficie. Porque en cada uno de estos lados que estoy poniendo por aquí habían vasitos sanguíneos por donde se difundía el oxígeno hacia la sangre, hacia donde tiene que estar. Todo eso se perdió, todo eso se rompió, todo eso se dañó. Entonces ahora solo quedan pocas áreas de superficie por los cuales hay intercambio gaseoso y eso lleva a que el oxígeno en la sangre comience a disminuir y que el CO2 comience a aumentar. Bien. No solo eso, sino que entre todos estos alvéolos hay una serie de fibras elásticas que funcionan como un resorte. Cuando uno inspira, eso lo hace el diafragma, pero cuando uno expira, eso básicamente es un proceso pasivo, que esas fibras elásticas, tal cual como uno con un resorte y el resorte vuelve a su forma original, hacían ese proceso con el pulmón, hacían que el pulmón se devolviera a su forma original. Esas fibras con esta serie de procesos comienzan a dañarse y el pulmón es como si perdiera sus resortes. Entonces el paciente inhala y no tiene esa mecánica para devolverlo, por lo tanto, como dijimos ahorita, el aire se queda adentro. Entonces eso es como un proceso y ese proceso le decimos enfisema. La destrucción del parénquima pulmonar, bien, que se manifiesta o se observa de manera patológica así. Y la otra es la bronquitis crónica. Entonces la bronquitis crónica. La bronquitis crónica básicamente es que yo dejo tener estos bronquios sumamente permeables que permiten la entrada y salida de oxígeno y pasan a ser bronquios sumamente ocluidos. Entonces si yo cojo un bronquio y lo rompo por la mitad, no lo voy a ver así bien abierto, sino que lo voy a ver, uno, mucho más engrosado por procesos de fibrosis, inflamación, y dos, con muchísimo más moco. Debimos haber pintado eso verde, pero bueno, ya que lo pintamos azul. Entonces con mucho más moco y ese moco dificulta la salida del aire. ¿Listo? Entonces, esos son los dos procesos principales, la bronquitis crónica y el enfisema, y ambos de estos procesos están desencadenados, como yo les decía, por exposición, y eso sí ya vamos a concatenar la definición con esto, por exposición a partículas o gases nocivos. Bien, entonces todo eso fue para decir de que si yo logro prevenir la exposición a esas partículas o gases nocivos, pues de cierta manera logro prevenir la enfermedad, que hace parte de la definición. Además es progresiva. Esta enfermedad, esta palabra particular yo la agregué a la definición porque muchos pacientes tienen como la noción de que me da EPOC, dejo de fumar o hago lo otro y me curo. No, aunque la enfermedad sí es tratable, que es la siguiente palabra, aunque yo la puedo tratar, hay medicamentos para eso, esos medicamentos no son curativos. Controlan los síntomas, controlan el declive de la función pulmonar, pero no la curan. Entonces tengan eso en cuenta. Muy bien, entonces ya con esa definición como de lado, pasemos a esto de aquí. Ellos nos dan estas dos como gráficas para hablar un poquito más de la etiología, fisiopatología, etc. Entonces, bueno, ¿qué podemos añadir por aquí importante? Lo primero, etiologías. Entonces ellos aquí hablan de que como hemos dicho ahorita, la mayoría de estos pacientes desarrollan EPOC por exposición a ya sea o a tabaco o a otros agentes contaminantes. Entonces, ¿cuáles son todos los que ellos enumeran? Uno, tabaco. Ese probablemente es el más frecuente de todos. Y es una de las preguntas fundamentales que uno siempre tiene que hacer. La exposición tanto activa al paciente que fuma como el que está expuesto a humo de los demás tiene riesgo de generar EPOC. Pero pues la exposición claramente tiene que ser un poquitico mayor en el paciente que está fumando de manera pasiva, porque pues no
tiene menos contagio de cierta forma, menos contacto. En menor medida se han asociado otras sustancias o moléculas, marihuana, biomasa. Biomasa es todo lo que ocurre, por ejemplo, con con leña, madera, etcétera. Ese humo que se genera, por ejemplo, al cocinar los alimentos con leña, las personas que lo inhalan de manera crónica generan EPOC, polvo, agentes químicos y material particulado. Particulado nos referimos generalmente a lo que es la contaminación ambiental. Pero lo otro que es fundamental es no solo la exposición a esto, sino los factores del huésped. Porque, y esa es otra pregunta como uno a veces suele hacer, es listo, ¿cuántos cigarrillos tengo que fumar para que me dé POC? La respuesta es depende. Depende de usted qué tan de malas en su vida o qué tan predispuesto a esta enfermedad puede estar. Y una serie de predisposiciones importantes. La gente o los estudiantes de medicina suelen tener una muy en mente, que es una deficiencia genética de la enzima que se llama alfa-1 antitripsina. La alfa-1 antitripsina es una antiproteasa, es una molécula que inhibe a proteasas. Las proteasas básicamente rompen proteínas, rompen el pulmón. Entonces es una molécula que protege el pulmón, que lo protege, es como un escudo. Cuando yo soy deficiente de esta enzima, pues me puede dar EPOC con una exposición mucho menor a esta serie de sustancias versus alguien que se la pasó su vida fumando. Entonces, eso es una como que la gente suele tener en cuenta. Pero otro que la gente no suele tener tanto en cuenta es un mal desarrollo pulmonar durante los primeros 20 años de vida. Entonces, para eso traje esta tablita, como esta figura de aquí. Ellos aquí básicamente ponen cuál es el desarrollo pulmonar durante la vida y cuáles pacientes terminan con EPOC versus cuáles no terminan con EPOC. Al principio quiero que se centren en este lado de aquí, en los primeros 20 años de vida de un paciente. Aquí ellos se dieron cuenta, esto es de un artículo del New England, sumamente interesante. No es nuevo, pero pues me pareció chévere traerlo aquí a colación. Que se dan cuenta que hay como dos grupos de pacientes. Unos que a los 20 años de vida logran su máximo desarrollo pulmonar como debería ser. Y otro grupo que no, otro grupo que llega máximo al 70%. ¿Por qué? Múltiples cosas. Vivir en pobreza, malnutrición, no sé, infecciones frecuentes de niño que no dejaron que el pulmón se desarrollara bien. Algunas de esas cosas sucedió y el pulmón no se desarrolló como se debía desarrollar. Lo interesante aquí es que tanto los pacientes, bueno, me devuelvo, lo interesante aquí es que como el paciente típico que uno suele considerar que tiene POC es el paciente que logró su desarrollo normal, pero comenzó a fumarse hasta matar sus pulmones. Comenzó a fumar o a exponerse de manera muy pesada a humo de leña y tuvo un deterioro rápido de esa función pulmonar, llegando eventualmente al diagnóstico de POC. Es una posibilidad, pero la posibilidad que quiero resaltar aquí es que si sus pulmones de entrada eran pequeños, llegó máximo un 70% de desarrollo y usted tiene una exposición mucho más leve a estos agentes nocivos, usted también puede terminar exactamente en el mismo sitio. ¿Listo? Exactamente con el mismo diagnóstico, solo de una manera distinta, porque usted tenía factores del huésped que lo predisponían. Entonces, eso es como todo lo que quería decir. Y fíjese que, por ejemplo, los pacientes que tuvieron un mal desarrollo pero no están expuestos a estos agentes, no necesariamente van a desarrollar EPOC, aunque no tengan el mismo grado de desarrollo pulmonar. ¿Listo? Aparte de eso, ya básicamente hablamos de esto. Estos son como los serie de procesos que llevan a esto. Y ya, aquí realmente no hay mucho más que decir. Pasemos ahora a la presentación clínica. Entonces, ¿cómo se presentan estos pacientes? Sencillo, dos síntomas clave. Disnea y tos crónica. La disnea también es crónica, realmente. Esto no es un paciente que me llega diciendo se me dificulta respirar desde ayer. No, es un paciente que llega, yo llevo con 2 años, porque además lo otro que suele suceder es que es insidioso, es crónico. El paciente no se da cuenta, pero un día comienza a decir, oiga, sí, ya no puedo caminar tanto como antes, me cuesta un poquito más, subo una escalera y ya estoy fuera de aire. Suele ser mucho más insidioso y gradual, ¿listo? Entonces, de manera general, como el mensaje para llevarse a la casa aquí es que si yo tengo un paciente con disnea y tos, ambas cosas crónicas, ambas cosas durante de evolución de meses a años, en quien yo le encuentro historia de factores de riesgo, historia de exposición a humo de leña, tabaquismo pesado, etcétera, factores de riesgo, yo tengo que considerar EPOC. ¿Listo? Esto es realmente lo que ustedes le tienen que disparar, ese criterio, como ese diagnóstico diferencial. Dentro de la disnea y de la tos crónica hay algunas características que pueden servir, pero realmente no son muy específicas. Hay muchas enfermedades que pueden causarlas, que pueden causar esas mismas manifestaciones. Que la disnea es progresiva, que se empeora con el ejercicio, que es persistente,
que usualmente es productiva, que puede tener sibilancias, pero lo que les digo, eso puede ocurrir en una serie de enfermedades gigantes. En realidad, tan es así que ellos mismos ponen esta tablita con una serie de diagnósticos diferenciales, como asma, falla cardíaca, bronquiectasias, tuberculosis, bronquiolitis obliterativa, difusa. La única enfermedad que no añaden, que me parece que es importante poner aquí, son las neumopatías intersticiales. Porque esas también se pueden presentar muy parecido al paciente con EPOC. Creo que la única diferencia usual que uno encuentra es la exposición a otra serie de factores de riesgo y que la tos suele ser no productiva en estos pacientes. Aparte de eso, son muy parecidos. Entonces, no me voy a poner a leer cada una de estas cosas, simplemente ténganlas en mente y si ustedes no han leído estas enfermedades, pues pueden leerse la tablita en su casa, un poco más lentamente. Yo por ahora voy a continuar aquí a la parte de diagnóstico. Entonces, sencillo, ¿cómo diagnostico esta enfermedad? Ya tengo mis síntomas, ya tengo mis factores de riesgo, voy a pasar a una espirometría. Nosotros en realidad tenemos un video entero de espirometría, entonces no me voy a detener a explicar qué es, cómo funciona, cómo se hace. Si quieren saber eso, les dejamos ese video de ahí. Lo único que sí me voy a tener es el criterio diagnóstico. Y para eso tienen que conocer un índice que se llama el índice de Tiffany. Bueno, hay gente que no le dice así, pero el índice de FEV1 sobre FBC. No lo voy a repetir después y no voy a entrar muy en detalle, pero FEV1 básicamente es el volumen que el paciente expira de manera forzada en el primer segundo, que es la gran mayoría del volumen, debe ser usualmente más del 70%, y FBC es todo lo que puede expirar, es la capacidad vital forzada. Entonces, lo que expiro es sobre el primer segundo, sobre todo lo que puede expirar, porque en teoría un paciente normal debería expirar más del 70% de todo lo que va a expirar, de todo lo que va a expirar en el primer segundo. Si esto es menor a esto, menor al 70%, yo hablo de una patología obstructiva. ¿Listo? Pero como yo les estaba diciendo ahorita, hay muchas patologías obstructivas. Entonces, realmente lo que me confirma el diagnóstico de POC es una prueba que se llama la prueba post broncodilatación. Le doy un broncodilatador que debería abrir los bronquios, debería mejorar el flujo aéreo e incluso después de eso, después de que yo le pongo el broncodilatador, el índice FEV1 sobre FBC sigue siendo menos del 70%. ¿Listo? Cuando ustedes tienen esto, prueba post broncodilatador menos del 70%, en presencia de factores de riesgo adecuados, sugestivos y síntomas sugestivos, el diagnóstico de EPOC está realizado. Debería aclarar una cosa aquí de una vez, y es que en esta guía se agregaron algunos términos nuevos, como por ejemplo pre-EPOC y también EPOC temprano. Sin embargo, son términos medio ambiguos, no me voy a enfocar aquí porque todavía no son relevantes para la práctica clínica, los hablaremos en nuestro video de lo nuevo de esta guía, ¿listo? Para que lo tengan en mente. Por ahora yo voy a continuar aquí, no voy a revisar en realidad nada de esto, son las consideraciones que ellos dan para la espirometría, pero como yo les dije, tenemos un video sumamente detallado de espirometría, entonces si quieren saber eso, yo les recomiendo más ese video. ¿Qué otras pruebas se pueden hacer? Lo primero a dejar claro es que ninguna de estas pruebas es confirmatoria, esto no me confirma el diagnóstico, la gran mayoría de veces solo me ayuda a descartar otros diagnósticos, pero hay algunas que pueden hacer. Imágenes diagnósticas, por ejemplo, radiografía tórax, TAC de tórax. Eso se puede hacer, no tiene que ser de rutina, pero sirve mucho para descartar diferenciales. Entonces, le tomo una radiografía de tórax y sale un nódulo. Bueno, de pronto estos síntomas de este paciente pueden ser causados por un cáncer pulmonar o puede también tener un cáncer pulmonar además del EPOC. Entonces, puede ser útil. La pletismografía no es una prueba de rutina, no es una prueba que ustedes probablemente nunca vean en la clínica. La pletismografía básicamente lo que hace es ver cuál es el volumen residual del paciente, lo que queda después de que él sacó todo lo que podía de aire, qué volumen queda ahí. Eso a veces se hace con fines investigativos, en protocolos de investigación, a veces se hace con fines quirúrgicos, en pacientes con EPOC muy avanzado que uno quiere saber cuánto volumen residual queda de pronto para intervenir, pero en ninguno de los casos es de rutina. La otra prueba, que en realidad es una de las cosas que se añaden a esta guía como un apartado, es la prueba de difusión de monóxido de carbono. La prueba de difusión de monóxido de carbono, voy a explicarla así brevemente, 2 minuticos. Yo tengo aquí mi alvéolo, tengo mi capilar sanguíneo y lo que hago es hacer inhalar al paciente CO, monóxido de carbono. Entonces él inhala este monóxido de carbono entra y es un gas con una difusión muy alta. Entonces, en teoría, una gran proporción de ese monóxido de carbono debería pasar inmediatamente a la sangre y poco quedar aquí en el alvéolo. Después el paciente exhala, saca un poquitico de CO de monóxido de carbono y yo lo mido.
Si yo mido y yo vi que hay mucho monóxido de carbono, dije, bueno, entonces el paciente tuvo un problema en este paso, en la difusión. Si queda muy poquito monóxido de carbono, es normal, ¿listo? Entonces me habla de patologías que afectan esto, el intercambio. Patologías sobre todo que afectan es el intersticio, que es precisamente por donde ocurre el intercambio. No es una prueba que se haga rutina. Esta prueba del LSO puede verse afectada por ejemplo, en el enfisema, precisamente porque se destruye la capacidad de pues, los capilares y el área de superficie. Entonces se puede afectar, pero cuando está demasiado afectada la capacidad de difusión, me hace sospechar que se trata probablemente de una patología intersticial o que afecta de alguna forma a la difusión. ¿Qué dice la guía? Hágale esta prueba a aquellos en donde los síntomas no cuadran con la severidad. Usted ve, ahorita les cuento cómo se calcula la severidad, pero digamos usted ve y la severidad del paciente es leve y los síntomas son desproporcionados, son severos, ahí no cuadra mucho la cosa. Entonces ese tipo de pruebas podría ser útiles. Sin embargo, yo argumentaría ahí de que probablemente comenzar con pruebas de imágenes es algo un poco más sensato en ese caso. Y la última prueba, que yo sí creo que es parte fundamental, por lo menos aquí en Colombia es una prueba muy útil y en general da valor pronóstico bastante útil, es la caminata de 6 minutos. Usted simplemente pone al paciente a caminar 6 minutos, le miden la saturación antes y después y ya. Y eso da muchísima información pronóstica, es un marcador muy útil para seguir al paciente, es muy bueno y es sumamente no costoso de hacer. Usted diagnostica a su paciente, ¿qué es lo siguiente que tiene que hacer? Clasificarlo. Y para eso va a clasificarlo como en como dos formas. La primera forma, voy a hacer un poquito de zoom por acá, es una forma, ya. La primera forma es una forma que es netamente funcional, ve netamente cuál es el grado de obstrucción y esa es la clasificación 1, 2, 3, 4 de la GOLD. Entonces, si usted tiene una obstrucción, aquí nada más van a ver el volumen expirado en el primer segundo y van a compararlo con el volumen predicho, con lo que yo predije que el paciente debió sacar. Si es un mayor de 80%, Gold 1, 50-80, Gold 2, 30-50, Gold 3, menos de 30, Gold 4. Es un marcador funcional, me da pronóstico, me dice el paciente qué tan severo está, qué tanto ha perdido de función pulmonar. ¿Listo? Pero no me habla nada de la clínica del paciente. Por la clínica del paciente tengo la clasificación A, B, C y D. Entonces, esta clasificación depende de los síntomas y la historia de exacerbaciones. Y lo que yo voy a hacer es como a tabularlo. Entonces, para los síntomas yo voy a utilizar una de dos escalas. O la MMRC, que es esta que aparece aquí, o la escala CAT. La guía dice de manera explícita que la CAT es mejor. Aquí les puse ambas escalas. ¿Listos? No me voy a detener a leer cada una de ellas, pero esta es la MMRC y esta es la CAT. La guía dice que la CAT es mejor porque tiene en cuenta más síntomas que solo la disnea. Entonces, si ustedes pueden hacerla, hagan esta. Es un poquito más demorada, tiene más cosas y el paciente tiene que llenar de 1 a 5, etc. Pero da un poco más de información al respecto de los síntomas. Pero pues la MMRC también está validada en cuanto a la disnea. Entonces usted le hace algunas de esas dos escalas y lo va a clasificar como en dos grupos. Los que tienen poquitos síntomas, que son aquellos con MMRC 0 a 1 o un CAT menor de 10, y aquellos con muchos síntomas, MMRC mayor o igual a 2 o un CAT mayor o igual a 10. Y usted se va sea por este lado o por este lado. Y después usted simplemente mira la historia de exacerbaciones. Si el paciente no ha tenido ninguna exacerbación que lo lleve al hospital y ha tenido solo 0 o 1, pero pues lo que les decía, ninguna que lo lleve al hospital, se encuentra en el grupo de pocas exacerbaciones, y si ha tenido por lo menos una que lo lleve al hospital o más de 2, así sean en la casa, está en este grupo de exacerbaciones, de muchas exacerbaciones. Y ya, entonces por ejemplo alguien con muchas exacerbaciones y pocos síntomas está en el grupo C. Pocas exacerbaciones pero muchos síntomas, grupo B, y así, y así, y así. ¿Listo? Y esa clasificación es fundamental porque nos orienta a el manejo. Bien, entonces ya lo veremos en un segundo. Entonces, pues hablemos un poquito de manejo. El manejo a mí siempre me gusta dividirlo como en no farmacológico, farmacológico y otros manejos. Y es lo que haremos ahorita. Haremos primero de todo lo que no son medicamentos, luego los medicamentos, luego las intervenciones y luego hablaremos del manejo paliativo. Entonces, comencemos con el manejo no farmacológico. Básicamente hay tres cosas que usted tiene que hacer en el manejo no farmacológico. Y voy a irme en realidad afuera de esto para explicárselas. 1, 2 y 3. La primera cosa que es fundamental en el manejo no farmacológico es disminuir o evitar exposición. Entonces ya dijimos,
esta enfermedad se da por la exposición a partículas nocivas. Entonces, si usted puede disminuir, cortar, evitar esa exposición, usted le va a ayudar a ese paciente. En realidad, de las pocas cosas que hacen que la función pulmonar de estos pacientes no tenga una curva así en donde el paciente comienza y se va deteriorando cada vez más, sino una curva más o menos así, en donde sí hay un deterioro, pero el deterioro es mucho menor, es esto, evitar la exposición. En realidad, medicamentos que tengamos que hacer esto, casi que ninguno. Hay algunos, ya les voy a mostrar que tienen alguna evidencia, pero realmente de las cosas más efectivas que ustedes pueden hacer es evitar la exposición. En la gran mayoría de casos eso va a ser simplemente hacer que el paciente deje de fumar, porque ese es el factor de riesgo más usual. Pero si el paciente está cocinando con leña, tiene exposición a eso, busque evitar eso. Si está en un área muy contaminada, busque evitar eso. Entonces, eso es fundamental, evitar la exposición. Lo segundo viene siendo lo que se encapsula dentro de un grupo que se llama rehabilitación pulmonar. Rehabilitación. La rehabilitación pulmonar fundamentalmente es ejercicio, es terapia física, es hacer que el paciente esté activo, porque hacer que el paciente esté activo hace que se controlen los síntomas. La rehabilitación pulmonar en realidad es mucho más que simplemente ejercicio, tiene una serie de técnicas, por ejemplo, para conservar la energía, para saber cómo respirar, o sea, tiene más cosas, pero fundamentalmente es hacer ejercicio y saberse adaptar a la enfermedad. Entonces, eso también es sumamente fundamental, ha tenido mucha evidencia para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Entonces, evitar exposición, rehabilitación pulmonar, y lo tercero que nos queda, que técnicamente yo lo consideraría como manejo farmacológico, pero la guía lo mete en la parte de no farmacológico, son vacunas, porque las vacunas previenen el desarrollo de enfermedades que afectan a los pacientes. Y muy bien, con eso claro, entonces ahora podemos pasar a enfatizar como algunas cosas. Entonces, ¿qué podemos enfatizar? Bueno, aquí ellos dan como alguna estrategia por ejemplo, de las 5 A's. Entonces ellos dan la estrategia de las 5 A's para evitar el consumo de tabaco o para ayudar al paciente a disminuir o cortar el consumo de tabaco. Básicamente esas 5 estrategias son Ask, Advise, Assess, Assist, Arrange. No las traduje porque pues en español no tienen sentido, dejan de ser Ask. Pero básicamente usted primero le pregunte, luego le aconseje, luego valore qué tanto está dispuesto al paciente a parar, ayude y adecue seguimiento. Realmente no quisiera enfatizar aquí porque si no el video es muy largo, pero lo único que sí voy a enfatizar un poquito es esta parte de assist, ayude. Porque nosotros, aparte de nuestras habilidades de convencer, tenemos herramientas que se han demostrado que son útiles para evitar el consumo de tabaco o para pararlo. Aquí les voy a resaltar cuáles son esas: varenicline, bupropión y medicamentos que tienen que ver con nicotina. Entonces se pueden goma de mascar, inhaladores, sprays nasales, parches. Básicamente terapia de reemplazo de nicotina. Esas terapias se han demostrado que son efectivas, son útiles y en la gran mayoría de veces son muy seguras. Entonces simplemente voy a resaltar eso. Pasemos ahora a la parte de vacunación. Creo que es lo otro que hay que mencionar. Aquí ellos resumen esto, no dan mucho las recomendaciones, simplemente dicen que vacunas sirven. Entonces, influenza sirve, ellos aquí no dicen el tiempo, pero usualmente esto se da de manera anual, todos los años contra el nuevo serotipo. Se añadió esta vez las vacunas contra SARS-CoV-2, por ahora la recomendación es la misma de todos los mortales, que son las 3 dosis. La mayor evidencia está con 2 dosis, pero pues ya cada vez emerge más evidencia que la tercera dosis es efectiva. La siguiente es de neumococo, para eso tenemos estas dos recomendaciones de aquí. Entonces, ¿cuál es la recomendación general? Pacientes menores de 65 años que no han tenido vacunación contra neumococo desde que son adultos. Una dosis de la vacuna contra las 23 valencias es efectiva. Hay algunas entidades que recomiendan no solo una sola dosis, sino una sola dosis cada 10 años. Pero pues eso no está incluido aquí en la guía como tal, simplemente dice menores de 65 años, por lo menos una dosis. Esto pues si ustedes quieren leer al respecto pues también existe la recomendación. Y en pacientes de mayores de 65 años, si no ha recibido la 23 valencias, dársela. Si ya la recibió, simplemente complementar con la de 13 valencias. Bien. Aparte de eso, los pacientes que no han sido vacunados en la adolescencia, darles vacuna contra pertusis y contra zóster en mayores de 50 años que no hayan sido vacunados. Bien. Aparte de eso, no más de las vacunas. Y esto de la rehabilitación pulmonar realmente no voy a enfatizar mucho más, ya dijimos lo que había que decir. Enfatizaremos este cambio que es de las cosas nuevas de la guía, pero en la parte de exacerbaciones. Por ahora, nosotros continuamos.
Y ya lo último, que esto es como el seguimiento. Entonces el seguimiento es, si la respuesta es inicial, pues manténgala. Si la respuesta no es adecuada, intenten ver en qué lados usted puede mejorar. Me parece curioso que hagan esta gráfica para el manejo no farmacológico, porque en teoría usted debería hacer todo de entrada. Sin embargo, si usted le ha faltado hacer algo, pues aquí yo le recuerdo, mire, si el problema del paciente es, no sé, que tiene mucha disnea, bueno, hay cosas no farmacológicas que puede hacer. Por ejemplo, en la terapia de rehabilitación pulmonar le pueden enseñar técnicas de conservación de energía, de manejo de la respiración, manejo del estrés. En cuanto a la parte de si su problema son las exacerbaciones, le podemos enfatizar o enseñar o volver a enseñar cómo monitorizar sus síntomas, cuándo consultar, cómo identificar y evitar qué factores le llevan a exacerbarse, etcétera, etcétera. Me pareció curioso, pero pues ellos lo ponen así, ¿listo? Ahora sí pasamos al manejo farmacológico, que es lo que mucha gente está interesada. Y el manejo farmacológico yo siempre lo he dividido como en dos grandes ramas. Entonces está la rama del oxígeno y el CO2, que funciona como por un lado, y está la rama de los inhaladores, ¿listo? Entonces comencemos a hablar un poquito del oxígeno y el CO2. Entonces, lo primero que voy a decir aquí es que el oxígeno es de las pocas cosas que cuando está indicado mejora mortalidad. La mayoría de los medicamentos, como yo les decía ahorita, que usamos en EPOC, no mejoran mortalidad. El oxígeno, cuando está indicado, esas palabras clave, cuando está indicado, mejora mortalidad. ¿Listo? Entonces, la pregunta sería entonces, muy bien, ¿cuándo está indicado? Bien, entonces, esto es la indicación. Hay dos como grupos que usted puede entrar. Primer grupo, si usted tiene una presión arterial de oxígeno menor a 55 o una saturación menor a 88, usted tiene indicado oxígeno. ¿Listo? Tengan en cuenta que esto está a nivel del mar. Entonces, la extrapolación pues depende de usted a qué nivel del mar se ubique, pero esto a nivel del mar. El segundo grupo que usted, en el que también está indicado, es en aquellos que está entre 55 y 60, la presión arterial de oxígeno, pero además tiene signos de que el cuerpo ya tiene complicaciones de hipoxemia prolongada. ¿Como cuál? Como falla cardíaca derecha o eritrocitosis. ¿Listo? Cualquiera de esos dos con ese nivel de presión arterial de oxígeno tiene indicación de oxígeno a largo plazo. Ojo, ese oxígeno a largo plazo, para que sea efectivo, tiene que darse más de 15 horas al día. Usualmente sea en la noche, más se complementan las horas que se necesitan durante el día. Pero es realmente aquí donde uno comienza a ver el beneficio. Si el paciente se lleva el oxígeno a su casa y lo usa 2 horas al día, no sirve de nada. O pues sirve de muy poquito. Y ya, creo que esas son como las indicaciones de oxígeno. De CO2, con el CO2 que tenemos que saber, bueno, los pacientes con EPOC tienden a retener CO2 y por la mayoría de tiempo, en la mayoría de ocasiones no hacemos nada al respecto, pero aquí ellos sí dicen que hay una recomendación en donde en pacientes selectos, o que ojo, ellos realmente nunca dicen cuándo son esos pacientes selectos durante la guía, pero dicen en pacientes selectos que después de una hospitalización reciente definido más o menos como a 3 meses hacia atrás, que tienen hipercapnia persistente durante el día, definida esta como unos niveles sanguíneos de CO2 mayor a 52 milímetros de mercurio, de nuevo, a nivel del mar. La utilización de ventilación mecánica no invasiva con presión positiva puede ayudar. Puede ayudar. Es una recomendación muy somera, no es muy específica, no se casan mucho con esa recomendación tampoco. No dicen esto es el pacientes selectos, quiénes son los pacientes selectos, no se casan con absolutamente nada de eso, pero tengan en cuenta que esto existe. Entonces, si ustedes en su país donde estén viendo esto tienen acceso a esto de manera sencilla y esta serie de terapias se pueden acceder de una manera adecuada, podemos ver un beneficio. Falta un poquito más de evidencia, falta como especificar más las recomendaciones, pero existe. ¿Listo? Y aquí simplemente añado esto porque el otro día me lo preguntaron. ¿Cómo es el cuento de viajar? Entonces, de viajar por aire en los puentes con EPOC. Entonces aquí ellos lo dicen. Si usted tiene una saturación en un estado basal mayor al 95%, con una prueba de 6 minutos de una caminata de 6 minutos, en el que no se satura más allá de 84%, usted puede viajar normalmente. De resto, hay que valorarlo y en la mayoría de veces existe el riesgo. Y eso existe el riesgo si usted viaja por aire, pero eso es como una recomendación. Entonces, con eso ya cubrimos la primera parte, que es esta de oxígeno y CO2. Pasemos ahora a hablar de los inhaladores. Entonces, para los inhaladores siempre nos dan, bueno, no, simplemente voy a aclarar, no voy a quedarme hablando de dosis, cada cuánto duran, mecanismos de acción, realmente no voy a cubrir nada de eso. Para eso está la guía y para eso está esta tablita que les muestra
la duración de acción y cada uno de los inhaladores que podemos utilizar. Yo no voy a hablar ninguno por nombre, simplemente voy a hablar de la clase de medicamentos. Bien, entonces esta tablita nos resume cómo uno hace el manejo o cómo uno titula o cómo uno prescribe el manejo farmacológico inicial en cuanto a los inhaladores concierne, y depende básicamente de la clasificación A, B, C, D. Entonces, para que entiendan esta tabla y no la tengan que memorizar, sino que sea lógica, lo que yo les recomiendo es entender cuál es el orden de la efectividad de los medicamentos. Entonces, tenemos primero que todo dos grupos grandes de medicamentos. Los medicamentos que son los beta agonistas, que su función principal es broncodilatar, hacen que el bronco pase a estar pequeño a dilatado. Y también están los antimuscarínicos, que son anti-M3. Estos no cambian el calibre del bronquio, sino que hacen que disminuyan el moco, porque acuérdense que el moco está presente en estos pacientes. Entonces estos disminuyen la secreción de moco. ¿Listo? Entonces, primera cosa que tienen que saber, estos son más efectivos que estos. Son buenos igual los beta-agonistas, pero son mucho más efectivos los antimuscarínicos. Y entre los antimuscarínicos, bueno, dentro de ambos en realidad, los que son de larga acción, los que actúan más o menos por 12 horas, son superiores, de nuevo porque la limitación del flujo aéreo en estos pacientes es persistente, es crónica. Entonces el orden es más o menos así. El mejor de todos los medicamentos que tenemos, bueno, y la nomenclatura es esta. Siempre que ustedes ven M, les hablan de que es un antimuscarínico. Siempre que ustedes ven B, les hablan de un beta-agonista. Y la letra que ustedes ven al inicio les dice si es de larga acción o de corta acción. Los de corta acción son con S, los de larga acción son con L. Entonces, el mejor medicamento que tenemos, el número 1, es los de larga acción antimuscarínicos. Los segundos son de larga acción, beta-agonistas. Los terceros son de corta acción, muscarínicos. Y los cuartos de corta acción, beta-agonistas. Entonces, lo que hacemos nosotros en la tabla, como vamos a ver en un segundo, es básicamente escalar hacia aquí. Y cuando llegamos a esta escalera y necesitamos más, simplemente añadimos otros o mezclamos. Usamos dos a la vez. Listo. Entonces vamos a ver esa tablita ahora sí. Entonces, grupo A, pocos síntomas, pocas exacerbaciones. Lo único que tengo que hacer es darle un bronquilatador. ¿Cuál? El que yo quiera. Si uno quiere irse de una vez con el más efectivo, uno puede hacerlo perfectamente, pero si uno quiere irse con el beta-agonista de corta acción, también lo puede hacer. Porque, de nuevo, el que tiene menos exacerbaciones y menos síntomas, entonces cualquier le beneficia. Grupo B. Entonces, grupo B es un poquito más severo. Entonces, ahí ya me voy de entrada con con uno que es más efectivo. Uno de larga acción. ¿Cuál? Todavía tengo la decisión de elegir el que yo quiera. Pero pues lo importante es de larga acción. Grupo C, muchas exacerbaciones, pocos síntomas. Bueno, ahí me voy directamente ya con los antimuscarínicos y de larga acción, o sea, el mejor que tengo en la línea. Y grupo D, tengo la opción de comenzar exactamente en el mismo punto, pero como ya tengo muchos síntomas, ahí lo que yo voy a pensar es de nuevo añadir o complementar. Entonces, ¿en quién pienso? Y aquí voy a hacer un poquito de zoom para enfatizar esto. ¿En quién pienso, por ejemplo, en mezclar, en darle una combinación de ambos medicamentos, de larga acción muscarínico y beta-agonista? En aquel que es altamente sintomático. Entonces aquí ellos lo definen, por ejemplo, como un CAT mayor a 20. Si usted tiene un CAT mayor a 20, de entrada yo puedo comenzarle a usted uno combinado, uno que tenga antimuscarínico y beta-agonista. La otra opción que tengo es añadir un nuevo medicamento, y ese nuevo medicamento es este que ustedes ven aquí con estas letras, ICS. ICS es corticoide inhalado. Los corticoides inhalados son muy debatidos en EPOC, principalmente porque uno, pueden llegar a ser muy útiles en algún grupo, en pacientes selectos, ya les digo cuáles son esos pacientes selectos, pero el problema es que tienen riesgos, no solo el riesgo clásico de que todos sabemos de la candidiasis oral, sino el riesgo de neumonías recurrentes que pueden afectar la vida del paciente. Entonces por eso siempre son tan debatidos, pueden tener un beneficio, pero tienen un riesgo. Entonces el mejor marcador que tenemos por ahora para saber a quién le beneficia este medicamento a pesar de ese riesgo son los eosinófilos. Los eosinófilos mayores a 300 dicen de que probablemente el paciente se va a beneficiar de un corticoide inhalado. Entonces, si su paciente que está en el grupo D, usted le hace un hemograma y tiene unos eosinófilos mayores a 300, ese paciente se puede beneficiar de entrada de corticoide más un beta agonista a larga acción. ¿Listo?
Pasemos ahora a esta grafiquita de aquí. Esta grafiquita aquí simplemente complementa lo que estábamos diciendo ahorita, que es los factores que usted debe considerar cuando inicia el manejo con corticoides inhalados. Ellos lo clasifican como en 3 grupos. Un grupo con soporte fuerte para utilizarlos, otro grupo donde usted debería considerarlo, pero depende de usted, y otro grupo donde definitivamente no recomendamos. ¿Quién definitivamente no recomendamos? Aquellos con eosinófilos bajitos y que ya ha tenido eventos adversos a los corticoides, por ejemplo, eventos repetidos de neumonía. Ese paciente, mal candidato. ¿Quién tiene súper apoyo para utilizarlos? Historia alta de exacerbaciones, eosinófilos mayores a 300, y especialmente si el paciente tiene asma, que eso a veces pasa, lo que se llama el overlap, pacientes que tienen EPOC y asma. Ese es uno de los manejos fundamentales en el asma, son los corticoides. Entonces, ese paciente, súper recomendados los corticoides. De resto, si usted está con corticoides, con eosinófilos elevados, pero no tanto, entre 100 y 300, con historia moderada de exacerbaciones, puede considerar el uso. Puede que les llegue a servir, pero es un área como medio gris. Bien. Entonces usted pone su manejo inicial, ¿cierto? Que eso se hacía con la gráfica que vimos hace unos segundos. Después usted va a seguir el paciente. Si la respuesta es apropiada, si el paciente tiene un buen control de síntomas, no vuelve a tener exacerbaciones, la deja como está. Si no, si algo salió mal, usted lo que va a hacer es buscar cuál es el factor predominante que salió mal. Si el problema principal del paciente fue que no se controlaron bien los síntomas, se hace una serie de intervenciones. Si no se controlan las exacerbaciones, se hace una serie de intervenciones. ¿Listo? Entonces, vamos a resumir cuáles son esas serie de intervenciones con este algoritmo. Fundamentalmente, si el problema del paciente es que no se controlaron bien los síntomas, todavía sigue con mucha disnea, la mejor cosa que usted puede hacer es primero, si no lo ha hecho ya, pasar a un medicamento de larga acción, en caso que no lo haya hecho. Después de hacer eso, si todavía no le mejora, su mejor apuesta es combinar los dos de la reacción. ¿Listo? Eso es como lo mejor que tenemos realmente. Si después de ese punto el paciente todavía no ha mejorado, usted puede considerar cambiar la molécula puntual, porque aunque estos son los mecanismos de acción, hay algunas moléculas que se han visto que, no sé, la forma de presentación le puede ayudar a algunos pacientes más que a otros. Entonces usted puede ver si de pronto cambiando inhalador le puede llegar a servir, pero al final de cuentas estamos en el mismo punto. Larga acción combinada. Y también pues tenga en cuenta que puede haber otro síndrome, otra enfermedad que pueda estar contribuyendo a esto, entonces investigue y trate. Si el problema por el contrario son las exacerbaciones, usted tiene varias cosas que puede realizar. De nuevo, los corticoides aquí siempre van a ser una opción. Entonces pero de nuevo no es a todo el mundo, es aquel que tenga la indicación. Entonces, ¿quién tiene la indicación? Lo que vimos de acuerdo al cuadrito de arriba. Entonces, si su paciente tiene la indicación, usted puede irse por terapia con corticoides después de la terapia inicial. Si por el contrario no tiene, usted puede iniciar contemplando la posibilidad de simplemente combinar ambos medicamentos, los dos de larga acción. Si después de hacer ese paso inicial, como esa terapia inicial, su paciente sigue con muchas exacerbaciones, el paso siguiente de nuevo va a ser determinado por qué tan apto es el paciente para inicio de corticoides. Si el paciente es apto para inicio de corticoides o el paciente ya los tiene, por ejemplo aquí, su mejor opción es pasar a terapia triple. ¿Listo? Triple terapia, que es esta de aquí. Ambos inhaladores de larga acción más corticoides. Esta, por ejemplo, es una de las cosas que en esta nueva guía se mencionó que se encontró un estudio realizado en el 2021 donde había un beneficio con la mortalidad. Si no estoy mal, fue un metaanálisis. Mortalidad. Y es de las primeras veces, por lo menos de las que yo soy consciente al respecto, leyendo esta guía durante años, en donde se encuentra que ya sea un medicamento o combinación de medicamentos inhaladores mejora mortalidad. Antes de esto realmente se veía que controlaban síntomas, a veces frecuencia de hospitalización, pero no realmente mortalidad a largo plazo. Entonces esto al parecer puede ser prometedor en pacientes con exacerbaciones frecuentes. Si por ejemplo su paciente estaba aquí y tiene unos eosinófilos, o sea, es un mal candidato para triple terapia, usted lo que puede considerar es otras terapias como roflumilast, que es un inhibidor de fosfoesterasa, o acitromicina. Y de la misma forma, si usted, por ejemplo, tiene triple terapia, pero su paciente todavía continúa con muchas exacerbaciones, también puede considerar alguna de estas dos. ¿Cuál es la indicación? Roflumilast se prefiere en pacientes con un FEV1 menor al 50% y historia de bronquitis crónica. La bronquitis crónica de manera clínica tiene unos criterios. Esos criterios son tos productiva por más de 3 meses durante 2 años consecutivos.
¿Listo? Usted tiene muchas exacerbaciones, cumple con este criterio, tiene una FEV1 menor al 50%, usted es candidato para Roflumilast, puede que le ayude un poquito. En pacientes que no son actualmente fumadores, pero lo fueron y siguen con exacerbaciones, la acitromicina a largo plazo, es un antibiótico, pero lo damos de manera crónica, tiene propiedades antiinflamatorias, puede llegar a ayudar, la evidencia no es la mejor, pero pues es una opción. Y la última opción que en realidad ellos no mencionan aquí en este algoritmo, pero la mencionan en el texto, son los mucolíticos que hacen que el moco sea más fácil de expectorar, como por ejemplo lo hace la N-acetilcisteína, pueden llegar a servir para mejorar las exacerbaciones. Pueden llegar, y por eso ellos no lo dicen de manera formal en el algoritmo. Pueden llegar. Leyendo la guía, cuál es como ese paciente ideal para hacerlo, aunque de nuevo la evidencia no es la mejor, pero cuál es ese paciente ideal para poner un mucolítico, paciente con muchas exacerbaciones, que se han agotado las demás terapias y no es candidato a corticoides inhalados y usted no tiene nada más que hacer, ese paciente podría ser un buen candidato para mucolíticos, sabiendo que pues no tiene la mejor evidencia. Bien, entonces la mayoría de los pacientes que usted va a tratar llega hasta ahí, hasta los fármacos. Hay una serie de pacientes con EPOC avanzado que no van a mejorar con eso. Entonces ahí usted va a considerar el manejo intervencionista. Esto obviamente depende de su sitio de práctica. Hay algunos países enteros en donde estos tipos de intervenciones ni siquiera están pensadas, ni siquiera tienen la práctica. Entonces obviamente depender de sus recursos y su contexto. Pero ¿cuál es en teoría la idea aquí? Es alterar alterar la patología del paciente de manera quirúrgica o de manera endoscópica. Entonces hay como 4 grandes categorías para hacer esto. Les voy a explicar brevemente. Entonces, uno está la cirugía. Entonces está la cirugía que se llama cirugía de reducción de volumen. Usted literalmente, como dice el nombre, abre al paciente y le corta los pedazos del pulmón que están reteniendo aire. Los pedazos del pulmón que están más destruidos, en donde el aire simplemente se está quedando ahí y está haciendo que el paciente tenga una mala mecánica ventilatoria, retenga aire y no le aporte para nada. Entonces, eso es una opción. Segunda opción, lo que se llama la bulectomía. La bulectomía, como dice el nombre, corta bulas. Las bulas básicamente son bolsas de aire, son bolsas o super burbujas de aire bastante grandes, son resultado usualmente de la destrucción del pulmón, se ven en enfisema. Y hay pacientes que tienen bulas muy grandes que se les puede hacer bulectomía. Trasplante, ya sea de un pulmón o 2 pulmones. Y finalmente están las intervenciones broncoscópicas, que hay 3 intervenciones broncoscópicas de momento. Las valvas endobronquiales, los resortes pulmonares y la ablación por vapor. De entrada, la ablación por vapor busca hacer lo mismo que la reducción de volumen, solo que en vez de hacerlo con tijeras así de manera quirúrgica, simplemente yo con vapor y eso va a destruir esa parte del pulmón. Que de nuevo, en el EPOC eso ayuda, porque el problema en el EPOC es que se está reteniendo el aire, está hiperinflado los pulmones. Las otras 2 me parecen interesantes, voy a tomarme un segundito para explicarlas. Entonces, como yo les decía, ahí están las valvas y están los resortes. Entonces, las valvas buscan tratar una de las cosas fundamentales el problema principal del EPOC, que es la obstrucción. Entonces, recuerden ustedes que la obstrucción significa que el aire entra, pero no puede salir. Entonces, esta gente muy inteligente lo que llega es y pone unas valvas aquí. Y esas valvas tienen una dirección, son unidireccionales. Ellas, cuando el paciente va a exhalar, llegan y se abren porque tienen este mecanismo en donde se pueden abrir hacia acá, permiten que el aire salga, pero cuando el aire se va a devolver, cuando alguien va a inspirar, el mismo aire cierra la valva. Entonces es un mecanismo genial, se llaman valvas unidireccionales. Ellas ayudan a que el paciente exhale, pero no a que entre aire. Eso en un paciente normal pues sería patológico, en este paciente en realidad corrige la patología. Lo otro son los resortes. Los resortes son una técnica en donde yo literalmente llego por un broncoscopio, pongo como unos resortes metálicos, y esos resortes tienen una forma toda curiosa, y al final de cuentas lo que hacen es eso, son resortes. Entonces esos pacientes cuando inhalan llegan y se expande el tórax. Lo que pasaría en condiciones sin resortes es que como el pulmón ya no tiene esa capacidad elástica de retraerse, simplemente se expande y se expande y se expande y acumula aire. Los resortes, como es un resorte, pues llegan y al expandirse ellos y devuelven el pulmón. Es una intervención bastante interesante. Entonces, ellos para saber qué terapia voy a utilizar nos dan este algoritmo.
La manera en la que yo pienso este algoritmo, para hacerlo como más sencillo, es: tengo dos intervenciones que le sirven a pacientes muy específicos, que son la bulectomía y el trasplante. ¿El trasplante a quién le sirve? A pacientes que sean jóvenes, generalmente menores de 65 años, aunque eso no está puesto en piedra. Se busca más la funcionalidad que la edad como tal. Si un paciente tiene 50 años pero está demacrado, tiene una expectativa de vida muy pobre, pues no va a ser un candidato. Entonces, que el paciente sea joven, que no tenga comorbilidades descompensadas, básicamente que si yo le cambio el pulmón a ese paciente, su vida mejora, porque el resto de las cosas no lo están manteniendo en la cama, hospitalizado, etc. Entonces ese paciente es candidato para trasplante, poco avanzado, con el resto de cosas más o menos bien controladas y joven. Entonces eso por el lado del trasplante. Por el lado de la bulectomía, tengo el paciente que, como dice el nombre, tiene una bula grande que, a pesar de, o sea, que tiene esa bula, pero el resto del pulmón como que parece estar más bien conservado. Ese paciente con poco exacerbado larga bula, pues la bulectomía podría ser una estrategia muy buena. Todo el resto de mortales, yo lo que voy a evaluar fundamentalmente es el enfisema. Y lo que me voy a fijar es si ese enfisema está en todo el pulmón, distribuido de manera difusa, o solo en una parte. Si está solo en una parte, lo llamo un enfisema heterogéneo. ¿Sí? Heterogéneo porque solo una parte tiene enfisema, las demás no. Y las estrategias fundamentales que me van a ayudar ahí son estrategias quirúrgicas. Las que tienen más evidencia ahí son las quirúrgicas. ¿Qué es esto? Long Volume Reduction Surgery, ¿cierto? Entonces llego y opero. ¿Qué opero? Pues efectivamente las áreas que están enfisematosas. Si el problema no es heterogéneo, sino homogéneo, ahí ya llegar y cortar técnicamente se puede hacer y podría ayudar, pero yo estoy buscando más otro tipo de estrategias. Y aquí las broncoscópicas suelen tener mejor, que las broncoscópicas ustedes van a reconocer así, con la B de acá, tienen pues tienen más sentido. Esto de que ustedes ven aquí de ventilación colateral se observa, o sea, yo tengo aquí mi bronquio, ¿cierto? Y yo llego y digamos que yo pongo una valva aquí, pero descubro que hay una circulación colateral que me alimenta esto, pues esa valva no me va a servir de nada. Por eso que ustedes van a ver que donde dice que hay circulación colateral, la terapia con valvas, que si no estoy mal es estas siglas de aquí, pues no está recomendada. Entonces, si yo encuentro mucha circulación colateral, no va a estar recomendada. Si sí, por eso no está recomendada aquí. Si no encuentro mucha circulación colateral, pues las valvas me servirían, los coils me servirían, los resortes me servirían. Bueno, esto ya es un tema un poquito más avanzado, pero eso es más o menos como el algoritmo general de manejo intervencionista. Por último, tenemos el manejo paliativo. El manejo paliativo no, es sumamente grande la evidencia aquí. Ellos simplemente dan una cajita como para ser conscientes al respecto de esto. Ellos sí mencionan, por ejemplo, que los pacientes con EPOC son mucho menos probables de recibir manejo paliativo adecuado versus los pacientes con cáncer. Y esto yo creo que nace precisamente de esta concepción en la comunidad general, en la comunidad médica, de que manejo paliativo significa o es igual a manejo a final de la vida. Y no son lo mismo. Manejo paliativo es manejo de síntomas cuando las demás terapias han sido refractarias, cuando las demás terapias han sido inefectivas. Y perfectamente se puede dar en un paciente con EPOC en donde se ha probado un montón de cosas y no se pudo nada adelante, y no ha funcionado nada lo anterior. También está recomendado el manejo al final de la vida, obvio, pero el manejo paliativo sí quiero dejar claro que tiene como meta fundamental manejo sintomático, no necesariamente manejo en los últimos 3 meses y ya de su vida. Entonces, ¿qué tenemos disponible para ese manejo paliativo una vez ya el resto de terapias han sido falladas? Y esto se hace usualmente con un especialista. Opiáceos de manera titulada se han demostrado que mejoran la disnea. También la estimulación eléctrica de la pared torácica, al parecer, tiene buena evidencia para disminuir eso. El oxígeno, no solo el oxígeno que se inhala, sino también poner, por ejemplo, que se llaman fans, se me fue el nombre. Sí, básicamente corrientes de aire que le dan aire a la cara del paciente. Al parecer hay como mecanorreceptores ahí en la cara que disminuye un poco el grado de disnea. Entonces son terapias ya de último resorte, pero pues existen ahí. Y es más como que uno sea consciente que este manejo paliativo existe, mandarlo a un especialista. Al paciente con EPOC yo no puedo ofrecerle nada más. En pacientes malnutridos, dar soporte nutricional, educarlos, revisión pulmonar, etc. ¿Listo?
Muy bien, y ya para finalizar tenemos el seguimiento. Simplemente sean conscientes, estos pacientes como van a tener ese diagnóstico de por vida, uno tiene que estar siguiéndolos todo el tiempo, revisando la presencia, revisando el control de síntomas, control de exacerbaciones, la técnica del uso de los medicamentos, que es un aspecto fundamental. Ver si puede optimizar ya sea el manejo médico o no farmacológico, y escalando o desescalando de acuerdo a necesidad. Y ya por último ellos simplemente nos dan como este checklist, esta lista de chequeo para ver, como para uno estar consciente, uno que no se le pasen cosas, revisar cómo está los síntomas, cuándo fue la última exacerbación, dejarle un plan de acción, enfatizar y dejarle al paciente como los problemas principales, un resumen, etcétera. Ahí está en la guía si ustedes quieren imprimirla, de pronto utilizarla en su práctica. Pero por ahora eso fue el video, esperamos que les haya gustado y nos vemos en la próxima.